Aquí te voy a contar todo lo que pasó, bueno, no todo, pero lo referente a sonido y la técnica de la obra Esperanza. Y lo voy a hacer desde mi punto de vista de diseñador de sonido. Te voy a contar algunos procesos y técnicas que usé para que luego te vayan surgiendo dudas más puntuales sobre diseño sonoro y para que las dejes debajo en los comentarios, así podamos hacer un video mucho más a detalle al respecto. Y es que me voy a comprometer a hacer un video mucho más extenso de este tema para que tú aprendas. El año pasado había trabajado en dos que tres cositas por ahí, pero la verdad es que ninguna me había realmente gustado. Y un buen día en el WhatsApp una compañera de la universidad escribe y pone: hola, ¿hay alguien que pueda hacer sonido para teatro? Me contacté con ellos, de una vez me pasaron el presupuesto y yo les hice una propuesta en base a esto. En realidad en base, pero tengo que admitir que hice varios ajustes de presupuesto. Y lo lancé ya y dije, bueno, si quieren hacerlo, perfecto, si no, pues no ha pasado nada, ¿no? Además de que dije, a ver, sí quiero hacer el proyecto, pero también quiero hacer algo distinto. O por lo menos voy a tratarlo, esa era la idea. ¿Y qué creen? Que me respondieron que estaban de acuerdo con la forma en que yo lo había propuesto. Entonces, después de un par de ajustes, coordinamos presupuestos y todo empezó. Esperanza es una obra que estaba dirigida por su propio autor y tenía como protagonistas a Giovanna Andrade y a Christopher Solorson. La preproducción se terminó extendiendo mucho porque esta producción parecía que estaba embrujada. ¿Viste? De esas producciones en que el protagonista medio se mata y no sé qué y el gaffer por ahí le da un balazo. Era algo parecido. Giovanna llegaba de Colombia y se enfermó. Asimismo, Christopher tuvo un accidente que lo dejó con una cánula en la pierna. De hecho, él ensayaba con la cánula y no fue hasta un par de días antes del estreno en donde finalmente dijo, bueno, puedo caminar. Eso sí, tengo que decirlo siempre con la buena actitud. Para esta vez lo que vamos a hacer es que sí, les voy a contar tres escenas, pero solamente el contexto suficiente y necesario. La primera va a ser cuando la madre está esperando a su hijo en la madrugada. La segunda va a ser cuando escuchamos los pensamientos de la madre. Y la tercera es la escena del baile. El sistema de sonido de esta sala es de 4 vías monoaural. Eso significa que, bueno, aquí tenemos la sala, vista en cenital. Tenemos 4 vías, 4 altavoces en el techo, más o menos así. Tenemos algunos detalles extra, como por ejemplo, esta esquina de aquí es una puerta, más o menos ahí. Esta es la entrada principal. Y el público de esta obra estuvo distribuido de la siguiente manera. Toda esta parte de aquí era público. Esta es nuestra configuración inicial. A esto yo añadí 2 canales más, situados justamente en los postes. Entonces, este poste de aquí se convierte en una bocina. Vamos a ponerle aquí un icono de bocina. Así tal cual, direccionada en esta manera, dando la cara hacia este lugar. Y esta otra bocina direccionada hacia acá. Esta parte central de aquí, donde se va a desarrollar la mayoría de las acciones. Y luego tenemos este altavoz, que si te das cuenta, aparentemente le está dando la nada, pero no, porque vamos a usar este espacio para la discoteca. Entonces, en la escena 1 tenemos una suerte de montaje paralelo entre la madre que está en la sala de su casa, esperando al hijo en la madrugada, y por otro lado tenemos al hijo que está en su papayada hasta arriba de sustancia. Entonces, la música del rave, de la discoteca, como le quieran llamar, del antro, está direccionada solamente en este altavoz de aquí. Mientras que en la parte de acá, en esta parte de la sala de la casa, no suena absolutamente nada. Bueno, no, corrijo, sí suena algo. Pero ustedes tienen que imaginarse también cómo sonaría la sala de un hogar promedio costeño en la madrugada con una madre esperando y esperando y esperando, preocupada a su hijo. Entonces íbamos alternando entre esas 2 escenas sonoras acompañados de la iluminación, porque mientras estábamos, digamos, en el ambiente de la discoteca, la iluminación también acompañaba a todo este sonido, a toda esta música de rey, con un montón de luces y flashes y cosas por el estilo. Luego, cuando pasábamos a la escena de la madre, teníamos una iluminación mucho más tenue, más hogareña, un par de foquitos por aquí y por allá. Para la segunda escena en cuestión, tenemos al personaje de la madre como entrando casi que en un ataque de pánico y de impotencia. Entonces ella, para contenerse, se repite una especie de mantra. Vas a estar bien y esto lo hago porque te amo. Vas a estar bien y esto lo hago porque te amo. Ok, empieza diciéndolo ella, empieza mencionándolo ella, y a medida que su tono de voz va avanzando también aparecen susurros
que vienen de estos altavoces que van subiendo de intensidad hasta que casi se convierten en gritos. Por supuesto que eso es un trabajo que hicimos previamente, grabar estas tomas con la actriz y bajo la estricta supervisión del director. Porque la intención de la grabación, el tono de la grabación tiene que hacer match con la actitud y el sentimiento que le esté poniendo la actriz en el momento preciso de la escena. Entonces esa grabación se panoramizó a los 3 canales, tanto al izquierdo como al central, que serían los 4 del techo, y a la derecha. Entonces cada canal tiene la misma oración repetida muchísimas veces, pero con distintos tonos. Si bien dicen lo mismo, no son iguales. Y esto, si tú estás en el público, es impresionante porque te da la sensación de una avalancha de pensamientos que te está rodeando y que no puedes controlar. Eso contribuye mucho a generar cierto terror. Finalmente, para la música, recuerdo que el director tenía ya un set list armado porque no era la primera vez que se hacía esta obra en el teatro. Entonces de ahí yo me agarré para hacer algunos arreglos musicales. Como idea, musicalizar una obra de teatro suena chévere, pero en la práctica no es tan fácil. ¿Por qué? Cuando tú haces un arreglo musical, lo haces con un tempo. Por ende, el arreglo tiene un inicio y un final. En otras palabras, tiene una duración fija. Pero en el teatro nada está fijo. Todo varía según la función. A veces los actores pueden llegar a un punto en el que le dan una dimensión mucho mayor, en el que sufren más o en el que se emocionan más y se tardan más. Entonces, si la música se les acaba en medio de toda la emoción, imagínate lo que sería eso para la escena. ¿Cuál es la técnica en ese escenario? Bueno, sencillo, musicalizas casi en vivo. Tomas la canción que te dio el director, haces una adaptación, haces un arreglo de ello y ese arreglo lo fragmentas en frases pequeñas. Entonces, en esas frases pequeñas de la música, por ejemplo, algo así, las traspasas a un sampler y vas tocando los samples a medida que los van necesitando. Por supuesto, además está decir que debes tener cierto conocimiento de música para poder hacer esto, o en su defecto tener contratado a un músico. Tecnicismos como este pueden sonar a tonterías, pero la verdad es que hace una gran diferencia al momento de que el espectador se emocione. Porque ¿de qué te sirve que vayas al teatro si luego sales con la sensación de que, bueno, pues escuchaste un par de diálogos, los actores se movieron, pero no te llegó, no te golpeó? No, tienes que salir impactado, el espectador tiene que salir impactado, sin abusar, por supuesto. ¿Se acuerdan que les mencioné que esta era una producción embrujada? Pues el día del preestreno se fue la luz antes de empezar la función. Bueno, no, 4 horas antes de empezar la función se fue la luz. Para esa época fueron los primeros indicios de todo el desastre que vino después en el país. Y literal pensamos que ese día no habría función porque pues, ya no había luz, no había nada que hacer, o sea, se había ido todo el traste. ¿Y qué creen otra vez? 10 minutos antes de abrir las puertas del teatro en su horario regular, llega la luz. Y tuvimos algo así como 40 minutos por ahí para terminar los muchos detalles que se habían perdido cuando ocurrió el apagón. Así que ahí nos tienes a todos tensos y afinando lo que bien pudimos mientras el público ya esperaba afuera para entrar a ver la función. En fin, te cuento todo esto para que te hagas una idea de cómo se vive una producción creativa, para que entiendas que lo primordial es la idea detrás de todo y cómo resuelves con lo que tienes a la mano. Porque hay una cuestión, y es que cuando dominas hacer con poco presupuesto o con pocas herramientas, ya estás bastante bien capacitado para hacer muchísimo cuando tengas muchas herramientas. Si llegaste hasta este punto y te gusta este tema, quieres profundizar sobre ello, déjame tu comentario acá abajo, déjame tu motivación acá abajo y nos vemos aquí mismo en otro episodio.